merece un buen aplauso, ¿verdad? Sí, señor. Gracias, David. Muchas gracias por la invitación. Ya ni me acordaba de predicar. No, eso nunca se olvida. Es un gusto para mí estar con ustedes en el día de hoy y compartir con ustedes en esta ocasión tan especial, en el contexto del aniversario de la iglesia, 50 años de historia, 50 años preciosos en la vida de esta congregación. La iglesia primero se llamaba Iglesia de Jerusalén, después se llamaba Primera Iglesia Bautista Hispana de Plantation y ahora se llama Iglesia Bautista Peter Rowe. Vamos a ver cuál es el próximo nombre. Una vez más, feliz de compartir con ustedes y doy gracias al Señor por esta bendición y por esta dádiva tan preciosa. Voy a repetir, aunque parezca una redundancia, una palabra durante todo el mensaje, y es la palabra gracias. Porque estamos aquí en el día de hoy, gracias al Señor, porque somos sus hijos, gracias, porque la iglesia esta existe, gracias, porque durante todos estos años, 50 años de situaciones, la iglesia siempre ha dicho presente, y por eso le damos al Señor nuestras infinitas ¿qué? Gracias. Y entonces tomamos un pasaje acabado de leer aquí por la hermana Rosemary del Salmo 139, de los versículos 7 al 10, donde el salmista David habla de la omnipresencia y de la omnisciencia de Dios. Y quizás algunos se pregunten, ¿y qué tiene que ver eso con la iglesia? Desde mi punto de vista, muchísimo. Porque por la omnisciencia de Dios existimos como iglesia. Y por la omnipresencia de Dios existimos como iglesia. Bendito sea su nombre, que pensó en crear esto que se ha llamado la iglesia cristiana o las iglesias cristianas en los Estados Unidos y alrededor del mundo, como testimonio de que Él es fiel, está en control, desea nuestro bienestar y desea e inspira a los miembros de todas las iglesias del mundo para que comuniquemos el mensaje de salvación en Cristo Jesús a toda criatura. Así que, ¿qué sería del mundo si no existiera la iglesia? Por la omnipresencia y por la omnisciencia de Dios, repito, la iglesia existe y comunica esta joya preciosa que es el Evangelio, las buenas nuevas de salvación a toda criatura para la oportunidad cimera de la salvación en Cristo Jesús nuestro Señor. A mí siempre me ha gustado mucho, me ha impresionado mucho este pasaje del Salmo 139, versículos 7 al 10, que lo voy a repetir por su importancia. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Es decir, no podemos escondernos en ninguna parte. No podemos prescindir de Dios. No podemos ocultarnos de Dios. Dios está en todas partes. Dice, si subiera a los cielos, bueno, por supuesto, ese es su trono, su casa, allí tú estás. Y si en el Seol, o sea, en el sepulcro, abajo de la tierra, hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Y yo siempre le he dado mucha mente a ese pensamiento. Dios debajo de la tierra, Dios arriba, Dios abajo, Dios en todas partes, porque Dios es omnipresente. Y después esta metáfora tan bonita, tan preciosa que usa David,
que fue el que escribió el Salmo, dice: si tomar las alas del alba, mucha poesía hay aquí, porque el alba no tiene alas, pero así la concibió David, metafóricamente. Si tomara las alas del alba y habitar en el extremo de la mar. ¿Dónde está el extremo de la mar? Aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Del verbo asir, del verbo agarrar. Aún allí me guiará tu mano, aún allí me asirá tu diestra. Gratitud nos falta para expresar lo que Dios ha hecho por nosotros. Por eso, en este día, como iglesia, como cuerpo de Cristo, como redimidos, como hijos de Dios, como testigos suyos, decimos: gracias, 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 gracias. ¿Quieren decirlo conmigo? Gracias, 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 gracias. Gracias porque la iglesia existe. Gracias porque la iglesia Peter Rowe existe. Gracias porque la iglesia Peter Rowe existió. Y gracias porque la iglesia Peter Rowe va a existir siempre. Otra vez, gracias. Gracias, 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 gracias. Bendito sea Dios. Señor, gracias por ver la luz del sol saltando sobre las aguas. Señor, gracias por poder ver las estrellas titilando en el espacio. Gracias. Señor, gracias por lo que me das. No proteste. No regaña a Dios. Viva feliz y dé gracias por lo que el Señor le da. Gracias, Señor, por lo que me das, y gracias, Señor, por lo que me darás, porque me seguirás dando y continuaré recibiendo. Por fe, yo amo lo que me darás. Por fe, yo amo lo que me das. Por fe, más, yo amo lo que me darás. Señor, gracias por saber que nosotros no podemos vivir sin ti. ¿Usted cree que puede vivir sin Dios? Hay muchas personas que piensan que pueden vivir sin Dios. Burda, garrafal, equivocación. Nadie puede vivir sin Dios. En una oportunidad y un pensamiento que a mí siempre me ha gustado mucho también, el que Jesús usó una oportunidad con sus discípulos hablando de esto, les dijo, Juan lo recogió en su libro, Juan 15:5, dijo: porque separados de mí nada podéis hacer. Así que no se embulle a hacer cosas por su cuenta, porque separados de mí, dijo el Señor, nada podéis hacer. Muchos descalabros, muchas cosas que no funcionaron, muchas cosas erradas, muchos tropiezos, los hemos tenido por querer nosotros hacer las cosas y no dejar que el Señor trabaje con nosotros y juntos las hagamos. Separados de mí, nada podéis hacer. Señor, gracias por el sacrificio de tu Hijo en la cruz. Qué amor tan grande el tuyo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias, 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 gracias. Señor, gracias por la iglesia. El apóstol Pablo ganó y discipuló a un joven que se llamaba Timoteo. Pablo estaba atravesando por las situaciones difíciles de la cárcel, por razón de la persecución, por razón del mensaje, por razón de ser consecuente con lo que Dios había puesto en sus manos.
Y aquel joven Timoteo estaba ahora de pastor en la ciudad de Éfeso. Y Pablo le escribe diciéndole cómo debe tratar la iglesia, cómo debe funcionar la iglesia, cómo debe comportarse con la iglesia, etc. Lo pueden ver en 1 Timoteo capítulo 3. Pero quiero resaltar lo que dice el versículo 15, 1 Timoteo 3:15. Le dice: Timoteo, para que si tardo en verte, porque él tenía en sus planes volverle a ver y compartir, y le dice: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Y ahora cierra con broche de oro, que es columna y baluarte de la verdad. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. ¿Y de dónde Pablo sacó la figura de que la iglesia es una columna? Bueno, probablemente se inspiró en la construcción de la iglesia de Diana de los Efesios, famosísima en aquellos tiempos, entre los paganos, por supuesto. Y el templo de Diana en Éfeso tenía 27 columnas de oro. Era adorada Diana por los paganos, muy adorada, muy tenida en cuenta. Y ahora Pablo manda el mensaje indirecto y directo. No, las 27 columnas, aunque son de oro, para nada sirven. Aquí lo importante es que la iglesia realmente es la columna de la verdad, la columna y el baluarte de la verdad. Toda esa manera de introducción, y me voy con el primer punto. Dice la homilética que uno no debe anunciar ni el título ni los puntos de los mensajes, pero a mí me gusta hacerlo. I'm sorry con la homilética. Por eso llamé al mensaje: tenemos un Dios de sorpresas infinitas. Y el primer punto ahora es: oh Dios, hoy queremos decirte ¿qué? Gracias. Hoy, oh Dios, queremos decirte gracias. Gracias por la iglesia Peter Rowe. Gracias por su pastor, el pastor Lema. Gracias por los oficiales de la iglesia. Gracias por las organizaciones de la iglesia. Gracias por lo que se mueve aquí. Gracias por lo que se hace aquí. Gracias por el trabajo misionero de la iglesia. Gracias por los fieles. Gracias por los que dan. Gracias por los que vienen siempre. Gracias por esos rostros sonrientes. Gracias porque compartimos con ellos. Gracias porque somos partes de ello. Gracias porque este es un cuerpo y yo pertenezco a este cuerpo como tú. Gracias, Señor, gracias. Oh Dios, hoy queremos decirte gracias. Señor, gracias por conocer que insististe en que supiéramos que tú estabas sumamente interesado por nosotros. ¿Sabían eso, verdad? Por supuesto. Dios siempre interesado por nosotros. ¿Sabe una cosa? Dios se interesa más por nosotros que lo que tú te interesas por Dios. Así que este es un reto para ti. Si Dios se interesa tanto por mí, yo debo interesarme por Dios. Si Dios se interesa tanto por mí, yo debo interesarme por las cosas de Dios. La ley de la compensación. Él se interesa por mí, yo me intereso por Él. Dice el Salmo 139 que estamos analizando en el versículo 2: tú has entendido de lejos mis pensamientos. Dios lo sabe todo. Conoces cuando me siento, dice el salmista, y conoces cuando me levanto, porque Él lo sabe todo. No podemos escabullirnos de Dios. Gracias porque te despediste de la tierra, Señor,
con elegancia y sin rencores. Qué obra más estupenda, más maravillosa, más espectacular. Tanto vituperio, tanto sacrificio, tanto vejamen, tantas palabras feas, tanta degradación hacia una persona tan augusta y extraordinaria como el Señor Jesús. Sin embargo, Él se despidió con elegancia y sin rencores. Qué lindo es el Señor. Debió haber dicho improperios ante aquellos que le crucificaban y le maltrataban y le vejaban y le injuriaban. Sin embargo, una de sus últimas palabras fueron: Padre, ¿qué cosa? Perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Así que gracias, gracias, Señor, porque te despediste de la tierra con elegancia y sin rencores. Aprendamos de Él, aprendamos de Él. Gracias, Señor, porque permitiste que regresarías, porque prometiste que regresarías. Gracias, gracias. Y Él dijo, y lo recogió Juan capítulo 14 versículo 13: vendré otra vez. Y eso es una aseveración tremenda, y eso es un axioma, y eso es una promesa. Tres cosas grandes: es una aseveración, es un axioma y es una promesa. Vendré otra vez. Y lo estamos esperando, y parece que viene pronto, ¿verdad? Porque las cosas que están sucediendo en el mundo están indicando que efectivamente se acerca el día. Señor, gracias porque los que juzgaban se fueron después de haber tirado la última piedra. Señor, gracias por darle el perdón a la mujer pecadora antes que ella te lo pidiera. Ahí estaban ellos, iracundos y deseos de acabar con la mujer, supuestamente porque era diferente a ellos, porque ella era adúltera, pero ellos eran puros según el concepto que de sí mismos tenían. Sin embargo, pocas palabras, mucha acción, pocas palabras, mucho amor, pocas palabras, mucha grandeza. Mujer, ni yo te condeno, vete y no peques más. Y seguro que ella se quedó con el deseo de pedirle perdón, pero él se adelantó y se lo dio porque él sabía que ella se lo iba a pedir. Señor, gracias por parecer tu amor escandaloso ante los ojos de los demás. Trajeron un paralítico, lo descendieron por el techo, la multitud era grande, no podían abrirse paso y tuvieron que recurrir a ese método. Y cuando el hombre paralítico estuvo delante de Jesús, Él le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Y entonces saltan los escribas y los fariseos que estaban allí también y dijeron: bueno, ¿y quién es este que puede perdonar pecado? Seguramente Jesús los miró y le dijo después al paralítico: toma tu lecho, levántate y ¿qué? Y anda. Segundo punto: oh Dios, gracias porque tú eres muy fiel, por eso te creo. La fidelidad de Dios es la convicción que me ayuda a mí a creer en Él, que es otra convicción. Señor, gracias por saber que aquel padre no demoró 3 meses para abrir sus brazos y perdonar a su hijo. Fiesta en
la casa. Dijo a los demás: aquí hay fiesta hoy, porque mi hijo muerto era y ha revivido. Si había perdido y es hallado. Lucas capítulo 15, versículos 11 hasta el 32. Bella historia, bella historia. Señor, gracias porque las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Óigame, esto es una promesa seria. Vendrán dificultades y situaciones y guerras y problemas y de todo, pero las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Dicen que la primera iglesia estuvo en Jerusalén. Los arqueólogos dicen que no, que estuvo en un pueblito llamado Rihab, 40 kilómetros de Jerusalén. Dicen los arqueólogos que allí realmente es que estuvo la primera iglesia. Y dicen que hasta el día de hoy esa cueva existe y la protegen como monumento de la primera existencia de una iglesia cristiana. Desde allá, desde ese lugar, hasta hoy, Señor, tú has cuidado, tú has preservado la perpetuidad de tu iglesia a través de toda la historia. Y mira que han surgido cosas, Señor. ¿Cuántos eventos internacionales, cuántos eventos mundiales, de una forma u otra han, algunas veces las menos favorecido, otras veces empujado tu iglesia con fuerza, repito, directa o indirectamente. Antes que tú existieras, iglesia, porque ya tú estabas en la mente de Dios, durante exististe y después, antes, durante y después, cuántos acontecimientos internacionales que han empujado tu iglesia como para que tu iglesia no existiera más. Y voy a citar algunas cosas que han ocurrido, acontecido en el mundo, que han empujado a la iglesia. Número 1, el budismo. 520 antes de Cristo. El islamismo, 610 después de Cristo. El hedonismo, siglo III y IV. Teología del misticismo, siglo XIV. Teología del humanismo, siglo XIV y XV. La reforma protestante, que de alguna manera favoreció el cristianismo, pero es discutible el concepto, en el siglo XVI. El pietismo, el siglo XVII. El modernismo, siglo XIX. El comunismo, siglo XIX. Teología del despertar de la iglesia, que con Mason parece que llegó ayer y no, existe desde el año 1773. El mormonismo, 1830. Los testigos de Jehová, 1879. La teología de la liberación, especialmente en América Latina, 1960. ¿Cuántos empujones le dio la teología de la liberación al cristianismo, sobre todo en América Latina? Teología feminista, o la teología de la mujer, 1960. Teología de la liberación negra, 1966. La alta crítica y la crítica textual, desde el siglo II en lo adelante hasta el día de hoy. El siglo de las luces, en el siglo XVIII. El Renacimiento en el siglo XV, 1480.
las guerras, la primera guerra, la segunda guerra, la primera guerra mundial, 1914 al 18, la segunda guerra mundial, 1936 hasta el 45. Dios mío, cuántas cosas ha tenido que sufrir la iglesia. ¿Cuántas cosas ha visto la iglesia? ¿Cuántos empujones ha tenido la iglesia? ¿Cuántos deterioros ha sufrido la iglesia? Señor, pero la iglesia, a pesar de todo, aquí está y se mantiene fiel. Y se mantendrá fiel y vivirá y existirá hasta el fin del mundo. Tenemos que sentirnos contentos, tenemos que sentirnos satisfechos porque pertenecemos a algo que no es temporal. En la vida casi todo es temporal, casi todo viene, casi todo se acaba, por no decir todo. Sin embargo, la iglesia del Señor ahí está, mundialmente, y permanecerá. Cuando yo tuve la oportunidad de asistir por primera vez a la Alianza Bautista Mundial y pude constatar la grandeza del cristianismo alrededor del mundo, eso fue un impacto para mi vida que hasta el día de hoy dura. Cuando yo fui al congreso en Lausana de Billy Graham en el año 1975, yo pude ver tanta gente, tantos rostros, tantos colores, tan diferentes cánticos, tan diferentes predicaciones, que yo quedé impactado hasta el día de hoy. Muchas veces no tenemos la convicción de lo que significa ser miembro de la iglesia. Muchas veces no tenemos la convicción de lo que significa pertenecer a este cuerpo que por muchos empujones que la historia le dé, permanecerá hasta el final, hasta que el Señor venga y la recoja. Señor, damos gracias de que tú has sido fiel y has cuidado de tu rebaño. Tú eres el buen pastor y has dado tu vida por este rebaño. Y no solamente que la diste, sino que la proteges y la preservas y la aseguras. Gracias, Señor. Señor, gracias porque tu amor nos libera. Esclavos éramos del pecado, pero tu amor nos libera. Gracias. Gracias, Señor, porque tu amor nos justifica, justificados pues para con Dios. Por ello tenemos paz con nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque tú nos redimes, nos perdonas, nos salvas. Gracias, Señor, porque esperamos en ti. Porque tú has dicho, estoy contigo, gracias. Estoy para ti, gracias. Porque estoy por ti, gracias. Y porque estaré contigo hasta ¿dónde? Hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. ¿Cuándo será el fin del mundo? Yo no sé, pero yo sé que el Señor va a estar con nosotros hasta el fin del mundo, y eso no falla. Eso también es un axioma. Señor, gracias por permitirme ser torpe. Sí, porque yo no soy el mejor del mundo. Gracias por permitirme ser torpe, y a pesar de mis torpezas tú estás conmigo. Gracias, Señor, por permitirme ser indefenso. Yo te necesito mucho porque soy indefenso. Gracias por hacerme una persona indefensa. Gracias, Señor, porque tú nos comunicaste que el único ser viviente sobre la tierra que sabe que va a morir soy yo, el hombre. Y gracias, Señor, por ser temeroso.
especialmente hacia ti o por ti. Te sirvo y te temo, Señor. Gracias porque el holocausto nazi acabó con millones de personas, incluyendo cristianos fieles. Pero tú dijiste presente también en esa circunstancia, durante y después de ese horrible hecho. Tercer punto y el final. Oh Dios, gracias por tu abrazo infinito. No es el abrazo que te da el padre o que te da la madre, que son tan ricos y tan buenos y tan necesarios. No. Este es diferente. Este es un abrazo, ¿cómo? Infinito. ¿Qué cosa quiere decir infinito? No tiene fin. El abrazo de Dios es infinito. Siéntete abrazado por el infinito abrazo de Dios. Señor, gracias por no ser yo siempre exitoso. Ay, eso es una bendición, porque si yo fuera siempre exitoso, sería un engreído. No, Señor, gracias por no ser yo siempre exitoso y creer que todo está bajo control. Señor, gracias porque me has enseñado que tengo una naturaleza de barro. Sí, tengo una naturaleza de barro. Pero sabes, Señor, gracias porque por reconocer eso puedo llegar a los demás y darle la mano a los demás y comprender los demás, porque ellos también, como yo, tienen una naturaleza de barro. Gracias por entendernos. Nadie nos entiende como tú. Vivimos al lado de una persona 30, 40, 50, 60 años y no nos entendemos como tú nos entiendes. Gracias, Señor, por entendernos. Gracias, Señor, por abrazarnos. Y sobre todo, Señor, gracias por perdonarnos aquello, esto, eso, lo que pasó, lo que hicimos, cuando fue, cualquiera que fuere, cualquiera que sea. Gracias por perdonarnos, Señor. Señor, gracias por atreverme a ser diferente, porque a pesar de todo, yo soy diferente a los que viven enfrente que no te conocen, a los que trabajan conmigo que no te conocen, a los que andan por la calle porque no te conocen. Gracias por ser diferente a ellos y por atreverme, Señor, gracias por atreverme a cometer errores, porque a través de ello cuántas cosas he aprendido, Señor. Si no cometiera errores, pero los errores me han enseñado tanto. Son los mejores pedagogos que he tenido. Mis errores, Señor, son los mejores pedagogos que he tenido. La mejor universidad por la que he pasado. Gracias, Señor, por eso. Señor, gracias porque en tu omnipresencia y omnisciencia viste la iglesia. La dibujaste, la conformaste, la estructuraste como un ideal supremo para el bien de la comunidad, para el bien de la humanidad, y para que el mensaje tuyo de salvación pudiese llegar hasta los más rincones de la tierra. Señor, gracias porque cosas grandes verá tu iglesia, porque tú eres un Dios de sorpresas infinitas. Gracias, Señor, por las cosas que veremos, porque tú eres un Dios de sorpresas infinitas. Prepárate para las cosas infinitas que vienen. Pakistán.
30 de agosto del 2017. 15 años de edad. Sharon Masih, un jovencito de 15 años. Cristiano en Pakistán. Y los compañeros de clase le decían: o te haces musulmán o acabamos contigo. Y él dijo: yo soy cristiano, amo a Jesucristo y soy miembro de su cuerpo, la iglesia. No importa lo que pase. Y fueron contra él con puños, con pupitres, hasta que lo destruyeron completamente. A pedazos sacaron su cadáver del aula. El abogado que representó a su familia dijo estas palabras que a mí me tocan mucho. Él dijo: la violencia comienza en los pupitres. Asesinado a fuerza de golpes por negarse a claudicar de su creencia y por decir: yo no voy a ser musulmán porque soy cristiano. 15 años. ¿Qué de nosotros si llegase una coyuntura de esta naturaleza? Pastor, le dejo el llamamiento.